Buenas tardes. En esta ocasión tenemos al licenciado en Relaciones Internacionales, Julio Hernández Sánchez, quien ha tenido a bien cooperar con nosotros en una entrevista para la materia de Geografía Histórica impartida por la maestra Mónica Ochoa Balcázar de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García. La finalidad de esta entrevista es soportar el trabajo final que se entrega en el segundo ciclo, que es el diseño de una ruta turística, que en el caso del grupo 2A, equipo 3, la llamamos Íconos Arquitectónicos, un recorrido por el alma del centro histórico. Los datos utilizados para el proyecto de este trabajo serán utilizados exclusivamente para los fines que persigue esta materia y quedarán bajo el resguardo o la tutela de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, el campus Iztacalco o la sede Iztacalco. Para empezar, estamos muy agradecidos con el señor Miguel que nos haya permitido estar aquí en Jarillas y tenemos de fondo a Emiliano Zapata, un cuadro precioso, y si hacemos un paneo, estamos en el auditorio de la Casa de la Cultura Jarillas y a mis espaldas está este hermoso cuadro de Francisco Villa, es el auditorio de Jarillas, y tenemos un cuadro de cómo era antes Iztacalco. Entonces, voy a pedirle al licenciado Julio Hernández Sánchez que nos platique una breve semblanza de quién es. ¿Quién eres, Julio? Sí, muy buenas tardes. Soy Julio Hernández Sánchez, oriundo del Estado de México, y yo llegué aquí al centro histórico hace 70 años. Tenía 5 años cuando mi hermana y mi madre me trajeron aquí a la ciudad, y a partir de ahí hemos desarrollado trabajos como comerciantes, que fue toda mi familia. Conocimos los mercados cuando aún no eran mercados, sino que eran plazas públicas de comercio. Es decir, que no existían las lagunillas, por ejemplo, Garibaldi, no existían esos mercados. Bueno, existía Garibaldi, pero como mercado no existía nada, porque a partir de eso, en 1950 o 55, fue cuando empezaron a buscar que hubiera mercados, porque todos, por ejemplo, en el mercado Lagunilla se expendían el comercio en las calles de Honduras, lo que hoy es el Guelatao. Allí estaba la Plaza Mayor, y alrededor de ellos había comercios. Lo mismo en Martínez de la Torre, en igual forma no había ningún mercado, sino era vía pública donde se ejercía el comercio. Y así fue durante muchos años. Después empezaron a construir los mercados para que todos los comercios o comerciantes se integraran a un solo lugar y no hubiera aglomeraciones o mucho tráfico, que en ese entonces no existía, pero aún así se hacía aglomeraciones del comercio, y así se siguió por muchos años hasta que se inauguró el mercado, en su caso, Lagunilla,
que fue como alrededor de 1960, por ahí más o menos. Sería entonces como aquella película de Manolo Fábregas y Lucha Villa que se titulaba Lagunilla, mi barrio, en donde en una explanada los comerciantes ponían una sábana o una lona y encima de eso ponían muebles, sillas, espejos, sofás, Sí. mesitas de comedor, y así era como se expendía antes tapetes, alfombras, cortinas dobladas, y así era como vendían ellos muebles, pequeños libreros, alacenas, y cada uno delimitaba su espacio con las lonas. Bueno, más o menos así, pero ya después, al transcurrir del tiempo, antes de que llegara al mercado, habían locales, ya sea de madera, ya sea de estructura, pero hasta ahí, pero ocupaban lo que era la vía pública. Entonces, a raíz de eso, el gobierno de aquí de la ciudad, pues empezaron a implementar y a levantar los mercados. Y la mayoría de los mercados que hoy existen fueron de esa época. Bueno, los primeros fueron aquí en el centro histórico, que es los más sonados eran la Lagunilla, Martínez, Tepito y el 2 de abril y el Abelardo el 2 de abril, Rodríguez. pero el 2 de abril nada más fue una readaptación, no es mercado, sino era una terminal del ferrocarril que pasaba por ahí. Entonces es una readaptación como mercado, pero era una estación del ferrocarril que pasaba por aquí en el centro de la ciudad. Y el que sí era un mercado fue el Abelardo L. Rodríguez, que a un costado, viéndolo de frente, sería el costado izquierdo, es el Teatro del Pueblo, y que en su interior tiene murales de Diego Rivera, de Juan O'Gorman y me parece que de Francisco Corsas. Sí, o sea, esos junto con el Teatro del Pueblo se edificaron más o menos, más o menos al mismo tiempo el mercado con el Teatro del Pueblo en ese entonces. Entonces de ahí surgió lo que comentabas, de que ya por ser, pues no sé, por la situación que se dio que era un teatro y supuestamente del pueblo, pues me imagino que edificaron el mercado y ahí plasmaron los pintores sus creaciones. Que el Martínez de la Torre junto con el Mercado La Paz en Tlalpan son los más viejos, tienen 100 años, luego seguiría 104 o 106 años, luego seguiría el 2 de abril. Nada más que en el caso del Abelardo L. Rodríguez se había construido el edificio, pero no era para un mercado público, supuestamente iba a ser un conjunto cultural, por eso estaba el Teatro del Pueblo e iba a ser una universidad, pero pues con la revolución y todo y los problemas que hubo, ese mercado quedó, vamos a decirlo, inconcluso, y muchos años después se retomó la obra. Me parece que se concluyó en 1930, pero no tenía un uso, iba a ser un colegio y finalmente pues tomó el aspecto de mercado. Pero aquí quiero hacer una aclaración, el mercado de Martínez de la Torre no tiene los 100 años, el que no, tiene los el Abelardo L. es Rodríguez. y el 2 de abril. 2 de abril. Son los únicos que tienen ya muchos años. Y lo mismo en La Paz de Tlalpan, son los tres mercados. Se construyeron el mercado de Martínez y Lagunilla y todos los que existen hoy como mercados, se construyeron después de los 60. Así es. ¿Y dónde vivió usted? ¿Siempre vivió en el centro? Me parece que en La Guerrero o Tepito o... Pues, bueno, estuvimos... primeramente llegamos al centro histórico, ahí vivíamos en las calles de Allende
y Ecuador, bueno, Allende y Honduras y Perú. Ahí está un pasaje que se llamaba pasaje, creo, no, si no mal recuerdo, creo que es Lagunilla también. Entonces ahí llegamos junto con mis hermanos, bueno, principalmente mi hermano, que fue el que ya estaba aquí desde los 50, y entonces él fue el que nos trajo todos aquí a la ciudad, y ahí llegamos, ahí tenía su vivienda y ahí guardaba sus cosas cuando salía a comerciar en estos lugares que he dicho antes, de que eran tianguis, por decirlo así, que no habían mercado. Entonces, ¿y de ahí se mudó a otro lugar dentro del mismo centro o salió del centro? Bueno, de ahí estuvimos pues aproximadamente como unos 25 años. De ahí, por situaciones de trabajo, mi hermano se cambió a la Gustavo Madero, allí en Poniente 108. Ahí él fundó una central de autos de alquiler en 1980. Y ahí nos trasladamos para hacer la labor dentro del gremio de taxistas, y en ese entonces ahí estuvimos y acumulamos cerca de 7,200 taxistas que daban servicio a la ciudad. Cabe la pena decir que su hermano se llamaba Juan Hernández Sánchez, y la cooperativa que hizo lleva el mismo nombre, que le llamó Central de Autos de Alquiler Juan Hernández Sánchez. Él es el fundador. Antes de eso, él también fundó una asociación que se llamaba Artesanos, Unión de Artesanos de la República Mexicana, y él estuvo en ese entonces, no sé quién era el presidente, si era no recuerdo, pero había un funcionario que era de Industria y Comercio, que se llamaba, que era el que le tendió la mano para que el comercio de los artesanos se expandiera dentro de la ciudad, y él mismo, Campos Sala se llamaba, funcionario de Industria y Comercio, le dio ayuda para que él diera a conocer a través de todo el país lo que hacían los artesanos aquí en la Ciudad de México y en los estados. Entonces él empezó a fundar, más bien él fue el iniciador de, en ese entonces, las ferias del país, las que se hacían en cada estado para exponer sus productos que producían los estados. Entonces él dio a conocer las artesanías en el país y a nivel internacional, lo que hacen los artesanos de este país. ¿Y cuándo se da el retorno al centro histórico? Eso fue cuando se fundó la central de autos de alquiler, que fue en 1980. ¿Y eso